El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Federación Nacional de Gobernadores aplicaría la sección de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, medida que ha generado gran controversia. Nuevos panfletos amenazantes del Clan del Golfo atemorizan a la comunidad de la zona bananera en el departamento del Magdalena. El presidente Gustavo Petro anunció una reducción gradual del precio de la gasolina por los ajustes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Más de 400.000 usuarios de la nueva EPS en el Atlántico se encuentran sin medicamentos y servicios de salud. Desde hoy suben las tarifas de los peajes administrados por la ANI como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. Alianza Valledupar se alista para encarar la liga en el 2026. Con shows de banda y coronación, la región Caribe da inicio a los precarnavales 2026. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El Gobierno Nacional anunció acciones jurídicas contra los gobernadores que han manifestado su intención de no aplicar el decreto de emergencia económica, alegando una sección de inconstitucionalidad para frenar sus efectos y piden una revisión de la medida. El Ministerio de Justicia confirmó que el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional debe aplicarse en todo el territorio y advirtió que se adelantarán acciones jurídicas contra los gobernadores que desconozcan su cumplimiento. El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solamente usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además defender a quienes. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. De las acciones administrativas que lleven a cabo desacatando la Constitución estos gobernadores, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del gobierno. La posición del gobierno se da luego de que los 32 gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos, anunciaran que estudian acciones jurídicas para frenar los efectos del decreto 1474 del 2025, el cual adoptó medidas tributarias para atender el estado de emergencia económica. Manifiesta que, primero, con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el decreto 1474 del 2025 en lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%, mientras que la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia. En este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte. Además, solicitaron respeto institucional tras declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó como un mal ejemplo la postura de los mandatarios que rechazan la aplicación de la medida. Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Desde las regiones también se han elevado llamados a revisar el alcance de la emergencia. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió al gobierno nacional evaluar los impactos fiscales del decreto sobre los departamentos y abrir un espacio de diálogo que permita ajustar las medidas sin afectar la autonomía territorial. Además, este decreto del Gobierno Nacional aumentaría las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos. Esto significa que las bebidas alcohólicas tendrían un precio final más alto, lo que disminuiría considerablemente el consumo de estos productos en el mercado, impactando negativamente el recaudo y con ello reduciendo la inversión en salud, educación y deporte.
Además, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, respondió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, defendiendo la postura de los departamentos. Aseguró que no se trata de un acto de rebeldía, sino del ejercicio de la autonomía territorial. Pero claramente me corresponde decir con la voz muy alta que no somos los gobernadores del país un mal ejemplo para el pueblo colombiano. Por el contrario, hemos sido unos grandes valientes que durante 2 años nos ha tocado casi que cabalgar solos y asumir de frente los problemas locales de cada uno de nuestros territorios. Por su parte, la DIAN aseguró que los impuestos establecidos en el marco de la emergencia económica no generan situaciones desproporcionadas ni vulneran principios constitucionales y que tampoco afectan de manera negativa las finanzas públicas territoriales. Las disposiciones cuentan con un estudio técnico que soporta su promulgación de manera que no generen situaciones desproporcionadas que puedan vulnerar principios constitucionales o afectar las finanzas públicas territoriales. El abogado Ramiro Bejarano cuestionó las advertencias del gobierno a los gobernadores y defendió la sección de inconstitucionalidad como un mecanismo legítimo para proteger la autonomía territorial frente al decreto de emergencia económica. Se equivocan gravemente los ministros de Gobierno y de Justicia amenazando a los gobernadores con denuncias y demandas civiles por acogerse al medio legítimo de la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar parcialmente el decreto ilegal de emergencia económica y proteger las arcas departamentales. En medio de la controversia, el gobierno confirmó que sostendrá una reunión con los gobernadores para abordar el inconformismo regional y buscar salidas institucionales al conflicto, mientras la Corte Constitucional estudia las demandas presentadas contra la declaratoria de emergencia económica. Por último, hemos extendido invitación a las y los gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero a las 8 de la mañana en la sala Antonio García Noza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de aclarar las distintas inquietudes que sobre este tema subsisten. Cambiando de tema, la policía refuerza seguridad en la zona bananera tras circulación de panfleto amenazante. El mensaje intimidante comenzó a difundirse rápidamente a través de redes sociales y cadenas de mensajería, lo que mantiene en alerta a la comunidad. La circulación de un nuevo panfleto amenazante en el municipio de Zona Bananera, en el departamento del Magdalena, volvió a encender las alarmas entre comerciantes, campesinos y familias que desde hace meses viven en medio de la zozobra. Frente a esta situación, la policía se pronunció y aseguró que ya fueron implementadas acciones de seguridad y control para preservar la vida y tranquilidad de los magdalenenses. Frente a la circulación de un panfleto intimidatorio difundido a través de redes de mensajería instantánea, hemos activado de manera inmediata todas nuestras capacidades institucionales para proteger la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía. Desde el primer momento, se incrementaron los patrullajes preventivos, los controles a personas y establecimientos abiertos al público, así como las acciones de registro y verificación en puntos estratégicos del municipio. Por otra parte, también anunciaron que un equipo de uniformados se encuentra adelantando las investigaciones para determinar la veracidad y procedencia de este panfleto. Asimismo, invitamos a denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o acción que pretenda afectar la seguridad del municipio a través de la línea 123 o de la forma confidencial y gratuita del Gaula. La crisis también se refleja en el complejo lagunar del municipio de Pueblo Viejo. Durante esta semana, hombres armados paralizaron la pesca artesanal con una advertencia directa: si salen a pescar, no regresan. Tras desafiar dichas amenazas, cerca de 50 pescadores quedaron a la deriva en el sector conocido como 13 y fueron despojados de los motores de sus embarcaciones y artes de pesca, pasando más de 7 horas en la oscuridad y en el miedo, esperando de ser auxiliados. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. 2 hombres fueron asesinados y uno más resultó herido tras un ataque armado registrado en el conjunto residencial Las Gardenias en el suroccidente de Barranquilla. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con una disputa por control de microtráfico. De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque ocurrió en una zona utilizada como punto de acopio de mototaxismo cerca del conjunto número 7. En el lugar, un hombre que vestía camisa blanca y bermuda llegó caminando, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra varias personas para luego ir en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros. Las víctimas mortales fueron identificadas como Andrés Manuel Jiménez de la Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29. Un tercer hombre, Antonio David
Moreno Polo, de 48 años de edad, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Según información de inteligencia, el ataque estaría vinculado a disputas por el control del microtráfico en la zona. El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta la inspección judicial y la revisión de cámaras de seguridad para dar con los responsables. El juez séptimo penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Álvaro Rivera, señalado como presunto autor del feminicidio agravado de su expareja Valentina Cepeda por los hechos ocurridos en un apartamento del sector Villa Campestre en Puerto Colombia. El juzgado séptimo penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla envió a prisión a Álvaro Felipe Rivera tras acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponerle la medida de aseguramiento por el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, el juez precisó que la detención preventiva no constituye una condena anticipada, sino una medida para garantizar los fines constitucionales del proceso y el avance de la investigación, reiterando que el procesado se presume inocente y podrá ejercer su defensa en juicio. La detención intramural es necesaria, es proporcional, es idónea y además de eso es urgente. Valentina no se suicidó, a Valentina Álvaro Felipe Rivera Ramírez la mató. Uno de los elementos clave valorados por el despacho fue el dictamen de medicina legal, el cual descartó que la muerte de Valentina Cepeda se produjera por ahorcamiento en el columpio de aeroyoga. Según el informe pericial, no se evidenciaron marcas compatibles con este mecanismo, sino lesiones en la laringe provocadas por una fuerza externa asociada con digitopresión en el cuello. Hay un lapsus de tiempo en la línea de tiempo que demuestra que Álvaro en poco tiempo asesinó a Valentina, hizo una serie de llamadas, le dio tiempo de montar a Valentina dentro del chinchorro, tomarle una fotografía y luego mantener el discurso de que Valentina se había suicidado. La Fiscalía sostuvo que la versión entregada por Rivera Ramírez, quien aseguró que encontró a la joven suspendida y pensó que estaba molestando, se debilita frente a los elementos materiales probatorios recolectados. Además, el ente acusador indicó que la víctima habría sido sometida a violencia física y económica y que el procesado ejercía control sobre ella. Tras conocerse la decisión, la defensa interpuso recurso de reposición y de manera subdiaria apelación. Mientras se resuelve, Álvaro Felipe Rivera será trasladado a un centro penitenciario en Barranquilla. La Fiscalía General de la Nación imputó por los presuntos delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros agravado a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez. La magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía. La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial. Según el ente acusador, la funcionaria judicial habría incrementado de manera injustificada el valor inicial de una liquidación por 571 millones de pesos, realizadas en un auto del 24 de mayo de 2010. En ese trámite, presuntamente, reconoció rubros que ya habían sido pagados por el Instituto de Seguros Sociales ISS y adicionó intereses moratorios. La funcionaria, mientras ejerció como juez laboral en Barranquilla, libró mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado de manera ilegal en junio del 2013, reconociendo intereses e indexación. Esta decisión desconoció que las mesadas habían sido pagadas de manera completa y oportuna. La Fiscalía señaló que esta actuación habría permitido que un accionante se apropiaría de recursos correspondientes a mesadas que el ISS pagó de manera oportuna. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían generado un detrimento patrimonial para el Estado. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia por un millonario contrato destinado para la defensa personal del presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer ante autoridades de Estados Unidos.
La decisión se conoció luego de que una queja disciplinaria que fue presentada por la representante a la Cámara, Caterine Miranda, quien pidió investigar la actuación de los funcionarios del DAPRE involucrados en la contratación. La congresista confirmó y celebró la decisión del Ministerio Público de iniciar indagaciones. Celebramos que la Procuraduría General de la Nación haya abierto investigación previa por el contrato de los 10.000 millones de pesos con el que pretendían pagar con plata de los impuestos de todos los colombianos la defensa personal de Gustavo Petro y de Verónica Alcocer por su inclusión en la lista Clinton. Esta investigación se abre gracias a la denuncia que presentamos ante la Procuraduría y Contraloría. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Conforme con la denuncia presentada, el contrato fue celebrado mediante contratación directa con la firma Amadeus Consultancy y tenía como objeto la asesoría especializada en defensa jurídica internacional. En un inicio, el abogado Daniel Kovalik se había ofrecido a asumir la defensa de manera gratuita, pero la senadora de la República, María Fernanda Cabal, expuso el contrato que evidencia el monto de pago que recibiría Kovalik. Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería pro bono, la presidencia firmó un contrato por 10.000 millones de pesos con Amadeus Consultancy para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. La indagación de la Procuraduría se encuentra en etapa preliminar y busca establecer si hubo irregularidades disciplinarias en la firma de este contrato. La Fiscalía General de la Nación firmó un preacuerdo con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como el cerebro del magnicidio del ex senador Miguel Uribe Turbay. Las autoridades determinaron que alias El Viejo fue el encargado de establecer el vínculo entre la segunda Marquetalia y la organización criminal que materializó el asesinato del congresista. Pérez aceptó su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y afrontaría una pena de 25 años de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía pendiente del aval judicial. El acuerdo incluye un acto público de perdón a la familia Uribe Turbay y está a la espera de una audiencia de formalización. El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de arma de fuego y uso de menores en actividades ilícitas, cargos que el acusado reconoció mediante el preacuerdo. También están pendientes de la presentación y aval judicial los preacuerdos con Caterine Andrea Martínez, alias Gabriela, Jorman David Mora, alias El Caleño y Harold Daniel Barragán. En el caso de alias El Caleño, la Fiscalía sostiene que desde la cárcel tuvo un papel determinante en la selección y conexión con el adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay. El presidente Gustavo Petro oficializó la designación de René Guarín como director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, tras firmar el decreto que confirma su nombramiento en ese cargo. René Guarín asumirá de manera encargada la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo que desempeñará de forma simultánea con su actual función en la presidencia de la República. Guarín es reconocido por su labor de denuncia y seguimiento a presuntos excesos de la fuerza pública durante la retoma del Palacio de Justicia y por su pasado en el movimiento M19. Entre tanto, Jorge Lemus dejó la TNI y fue designado como director en propiedad de la Unidad de Información y Análisis Financiero, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla, ya volvemos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gases del Caribe, conectados con la gente. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Ya, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación con la que busca dejar sin efecto el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, pidió que se confirme la sentencia condenatoria de 12 años de prisión dictada por la jueza 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien encontró penalmente responsable al exmandatario. La Fiscalía sostuvo que la decisión absolutoria emitida por el Tribunal Superior de Bogotá
debe ser revocada, al considerar que existen fundamentos jurídicos suficientes para ratificar la condena. El escrito presentado ante el alto tribunal consta de 108 páginas y expone los argumentos con los que el ente acusador pretende que se restablezca la sentencia que ordenó que la pena fuera cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. En tal sentido, constato que la magistrada decidente efectuó un análisis exhaustivo, completo y ajustado a las reglas de la sana crítica, demostrando la existencia de un patrón común, sistemático y articulado de manipulación de testigos, la unidad del plan criminal, la coordinación de los emisarios, la materialización de actos concretos de ofrecimiento de prebendas, presiones, retribuciones económicas y direccionamiento, y la existencia real de los 3 delitos de soborno en actuación penal. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. El presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno iniciará una reducción gradual en el precio de la gasolina en Colombia tras los avances en el ajuste del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. El mandatario explicó que luego de varios meses de incrementos, el ajuste del precio de la gasolina permitió reducir de manera significativa el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que abre la posibilidad de comenzar una senda de disminución en el valor del combustible para los consumidores. Nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación, porque ya pagamos la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar. Entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina. Durante 2025, cerca de 5,8 millones de colombianos viajaron al exterior, un 4,3% más que en 2024, impulsado por una mayor conectividad aérea y la consolidación del turismo internacional, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. En el año 2025, 5,8 millones de colombianos viajaron al exterior, impulsados por la recuperación del turismo y una mayor conectividad aérea. Los mayores incrementos se registraron en abril con un crecimiento del 13%, diciembre con 12% y octubre con 9%, meses claves de la temporada turística. Las salidas de colombianos al exterior registraron un aumento del 4,3% durante 2025, en comparación con 2024. Abril, diciembre y octubre fueron los meses que jalonaron el crecimiento en la salida de nacionales al extranjero. Estados Unidos y Europa se mantuvieron entre los destinos más frecuentes, con un crecimiento también hacia países de América Latina y el Caribe. Estados Unidos y España son los principales países receptores de viajeros colombianos. Se destacan incrementos significativos en las salidas hacia Brasil, Panamá, República Dominicana y Perú. El sector turístico espera que esta tendencia se mantenga este año, impulsada por la ampliación de rutas aéreas y la demanda de viajes internacionales por parte de los colombianos. Desde hoy entró en vigencia el incremento en las tarifas de los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, ajuste que impacta a los usuarios de varias vías del país. El incremento responde a la actualización de precios pactada y a la necesidad de garantizar el mantenimiento, operación y ejecución de obras en las principales carreteras del país. El aumento se aplica de manera escalonada en distintos corredores viales y varía según el tipo de vehículo, lo que incluye automóviles particulares, buses y transporte de carga. La ANI señaló que estos recursos son fundamentales para asegurar la sostenibilidad financiera de los proyectos de infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.695 pesos, el euro se cotiza en 4.278 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $63 con 57 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 69 centavos. Muy bien, hasta aquí las noticias económicas. Nos encontramos nuevamente el lunes. Continuando con más información de la región, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena alertó sobre condiciones ambientales que podrían favorecer la proliferación de algas en la Ciénaga Grande de Santa Marta, tras una inspección técnica realizada en el sector de Tasajera durante la actual temporada seca, fenómeno que podría afectar el equilibrio del ecosistema.
Durante una visita de verificación, Corpamac identificó en zonas poco profundas y con baja circulación de agua la presencia de material verde con características gelatinosas y filamentosas compatibles con algas. De acuerdo con el informe preliminar, este fenómeno es recurrente en sistemas lagunales expuestos a altas temperaturas, acumulación de nutrientes y limitada renovación hídrica. La autoridad ambiental advirtió que de mantenerse estas condiciones podrían registrarse efectos negativos como la disminución del oxígeno disuelto, especialmente en horas nocturnas. De mantenerse estas condiciones, podrían presentarse efectos sobre el ecosistema como disminución del oxígeno disuelto, especialmente en horas nocturnas, y mortandad de peces pequeños. Durante la inspección también se evidenció acumulación de residuos sólidos, situación que incrementa la disponibilidad de materia orgánica y nutriente en el sistema, influyendo en este tipo de procesos biológicos. El reporte también señala la acumulación de residuos sólidos en el área, factor que incrementa la carga de materia orgánica y nutrientes, favoreciendo este tipo de procesos biológicos. Desde el punto de vista hidrológico, Corpamac explicó que la situación estaría asociada a la reducción de aportes de agua dulce provenientes de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta durante la época seca. La entidad enfatizó que se trata de un proceso ambiental de carácter estacional y anunció que se mantendrá el seguimiento y monitoreo permanente de las condiciones del cuerpo de agua, además de acciones de vigilancia ambiental y coordinación interinstitucional para la protección y el uso sostenible de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En el marco de la 12ª Expedición Antártica de Colombia, la DIMAR avanzó en el fortalecimiento de la cooperación hidrográfica con Chile con el objetivo de mejorar la seguridad marítima y la cartografía náuticas en aguas antárticas. Durante una reunión técnica con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, los investigadores colombianos del proyecto ICEMAN revisaron el levantamiento hidrográfico que realizará el buque ARC Simón Bolívar. Tras el análisis se redefinieron los polígonos de trabajo para evitar duplicidad de esfuerzos y priorizar nuevas zonas que requieran información actualizada para la navegación. El CIOH, con su equipo técnico, estará aportando en el levantamiento batimétrico durante este crucero y próximamente también a bordo del CHOA para su elaboración final. La jefa de la expedición destacó que este intercambio permitió conocer las capacidades técnicas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile y consolidar una coordinación permanente para la elaboración conjunta del informe final, aportando a la seguridad marítima internacional. Con este trabajo articulado, Colombia reafirma su compromiso con la cooperación internacional, la investigación científica y la protección del océano, pilares fundamentales para una navegación segura y sostenible en la Antártica. El Cuerpo de Bomberos de Cartagena controló un incendio de cobertura vegetal en las faldas del Cerro de la Popa que puso en riesgo a las comunidades del sector Kennedy. La emergencia se originó en un basurero satélite y las causas son materia de investigación, sin descartar que haya sido provocada. De acuerdo con el reporte oficial, el fuego se propagó por la presencia de residuos como bolsas plásticas y material de vidrio, lo que representó riesgo de extensión. El terreno dificultó el acceso de los vehículos de emergencia, por lo que las unidades desplegaron un operativo con una máquina extintora, un carro cisterna y 5 bomberos, quienes realizaron maniobras manuales y extendieron líneas de mangueras para alcanzar el foco del incendio. La emergencia representa gran magnitud debido a las condiciones del terreno y a la alta presencia de material altamente inflamable, como bolsas plásticas, residuos de vidrio, y lo que facilitó la propagación de las llamas y generó un riesgo de extensión del fuego en la zona. El área afectada fue de aproximadamente 80 metros cuadrados. Tras sofocar las llamas, se ejecutaron labores de liquidación y enfriamiento para evitar reactivaciones. El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía para no quemar basuras y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia 119 y 123. La Gobernación del Atlántico activó un frente institucional y exigió soluciones inmediatas a la nueva APS ante la interrupción en la entrega de medicamentos y fallas en la red de servicios de salud, una situación que afecta a cerca de 440.000 afiliados en el departamento.
Desde el pasado 20 de diciembre de 2025, miles de usuarios, especialmente pacientes crónicos, oncológicos, trasplantados y personas con enfermedades de alto riesgo, han visto interrumpidos sus tratamientos debido a la suspensión en la entrega de medicamentos y deficiencias en la atención de salud, que encendió las alertas sanitarias y se suma a la problemática nacional del sistema de salud. Como respuesta inmediata, se desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional en la sede regional de la Superintendencia Nacional de Salud, con la participación de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital de Barranquilla y directivos de la nueva EPS, con el objetivo de exigir compromisos concretos y soluciones verificables. Entendemos que hay medicamentos que por su alto costo y baja rotación se vuelven pendientes o a veces difíciles de entregar, pero lo que se ha vuelto una regla general es que siempre existe un pendiente. Y más ahora que ya no son pendientes, sino no entrega. Simplemente no hay entrega de medicamentos a ninguna persona. Van al médico, le formulan algo y no tienen dónde reclamar su medicamento. Ante esta situación, Nueva EPS nos confirma que está en un proceso de negociación rápidamente para poder subsanar esta dificultad que presentan desde el mes de diciembre. Nosotros, todos los aquí reunidos, lo evaluaremos y miraremos si realmente nos satisface o hay que hacer algún tipo de observaciones. Durante la mesa, la nueva EPS informó que la crisis obedece a problemáticas de iliquidez financiera y embargos judiciales, lo que ha generado una deuda cercana a 75.000 millones de pesos con el gestor farmacéutico Éticos y el cierre de puntos de dispensación en el departamento. Bueno, en el día de hoy se realizó a nivel nacional una prórroga para la prestación de los servicios de la UT Bienestar. Será hasta abril del 2026, a la cual ya se soluciona la dificultad que teníamos en la prestación de servicio con este prestador. La Secretaría de Salud presentó además un estudio técnico aplicado a 1.300 usuarios que evidenció la inexistencia de entrega de medicamentos en varios corregimientos, el subregistro de quejas formales y las barreras de acceso para poblaciones rurales que deben correr largas distancias sin garantías de recibir sus tratamientos. Finalmente, los entes de control informaron la existencia de 42 desacatos a tutelas contra la nueva EPS en el departamento y anunciaron un plan especial de vigilancia durante el primer semestre de 2026. El regreso a las clases en la Universidad del Atlántico ya es una realidad. Durante la jornada de ayer, cerca de 23.000 estudiantes retornaron a las aulas para finalizar el segundo semestre del 2025 en medio de un ambiente de garantías institucionales y acompañamiento por parte del alma mater. Durante el acto de bienvenida, el rector encargado de la institución, Rafael Castillo, resaltó el significado institucional de este retorno, destacando el valor de aprendizaje colectivo, la participación universitaria y el papel del Estado en la protección de la educación pública. Tenemos que convertir lo ocurrido en aprendizaje institucional. La crítica responsable fortalece, la participación consciente transforma y el conocimiento vuelve a ser nuestro punto de encuentro. El regreso ocurre también porque el Ministerio de Educación ha ratificado su compromiso. Desde la comunidad estudiantil, el retorno es valorado como una oportunidad para retomar los procesos académicos y fortalecer los espacios de participación universitaria, luego de un proceso de concertación interna y mesas de diálogo que permitieron establecer acuerdos para garantizar el desarrollo normal del calendario académico. Con este regreso a las aulas, la Universidad del Atlántico busca restablecer plenamente la actividad académica, reafirmando su compromiso con el derecho a la educación, la convivencia universitaria y la continuidad de la educación pública en el departamento. La Policía Metropolitana de Barranquilla implementó un robusto dispositivo de seguridad para la lectura del bando, evento que marca el inicio oficial de la temporada precarnavalera y que se realizará mañana en el Estadio Metropolitano Romelio Martínez. En coordinación con la Alcaldía Distrital, las autoridades buscan garantizar la tranquilidad y el disfrute seguro de propios y visitantes. Para este evento se contará con un componente humano de 600 hombres y mujeres policías, quienes estarán desplegados antes, durante y después del espectáculo. El plan incluye vigilancia aérea con drones, monitoreo del tráfico vehicular y controles especiales de la seccional de tránsito y transporte, teniendo en cuenta los cierres viales programados en los alrededores del estadio. Asimismo, se realizarán registros y controles estrictos en los filtros de ingreso para evitar el ingreso de armas estupefacientes, boletas falsas y menores de edad. Todo el dispositivo será monitoreado desde un puesto de mando unificado que operará desde las 3 de la tarde con participación de autoridades distritales, organismos de socorro y organizadores del evento.
En Sincelejo se llena de folclore y tradición en el gran desfile del 20 Enerito, en el marco de las fiestas del 20 de enero, las más grandes y alegres de Colombia. Rodrigo Ruz nos informa. Sí, compañera, buenas tardes. Este es el ambiente que se vive en el marco de las fiestas del 20 de enero 2026, especialmente en este desfile del 20 Enerito que se tomó las avenidas de la ciudad de Sincelejo. Felices, contentos, emocionadísimos, pasando las fiestas del 20 de enero, las más alegres de Colombia. Con mucha alegría y mucha emoción. ¡Vivámonos las fiestas del 20 de enero! Les habla Elisa Díaz, la reina de la fiesta del 20 de enero 2025. Y quiero contarles que me siento enamorada de mi pueblo como siempre. Así que los invito a que se vengan a gozar conmigo las fiestas más alegres de Colombia. La emoción es total por parte de las personas que viven el ambiente de las fiestas del 20 de enero en este gran desfile del 20 Enerito. Bien, estoy muy emocionada de esta fiesta. Muy linda los disfraces y los desfiles. Excelente, en alegría, con buena berraquera. Sincelejo se lo merece. Sincelejo es la ciudad más costera, parrandera que tiene Colombia. ¡Viva Sincelejo! Dándole a los visitantes la bienvenida y rescatando todo lo nuestro que es el 20 de enero, nuestra idiosincrasia, nuestra música y nuestro folclore. Eso es lo principal. Desde Sincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla, ya volvemos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Becerril en el Cesar se prepara para vivir y compartir una de las fiestas más importantes de la región, el Festival Folclórico de la Paletilla, que este año llega a su versión 52 y se celebrará del 28 de enero al 2 de febrero. Celebremos lo que nos une, es la frase que identifica a esta magna fiesta del Caribe colombiano que tiene como gran atractivo la mudanza, que fue declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación en 2024. Cuna de grandes artistas como el inmortal Rafael Orozco, Becerril es una tierra donde guatillas y yucpas se unen en un abrazo fraternal para celebrar su cultura. Bueno, el Festival de la Paletilla tiene como objetivo unir a las dos razas, a los indígenas yucpas en estos momentos y a nuestra costumbre del hombre caribeño. ¿Qué es la paletilla? La paletilla es un instrumento que utilizan nuestros hermanos yucpas como medio de defensa, pero también como el medio de alimentación o de sostén, porque le sirve para la cacería, para la pesca. Año tras año, la mudanza, declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación, reúne a propios y visitantes en una tradición llena de jolgorio y alegría. Lo que hacían nuestros antaños, ¿no? El traslado de ese techo de palma de un lugar al otro que lo utilizaban como vivienda. Hoy en día nosotros lo hacemos en el marco del festival y lo sacamos de un lugar determinado llamado la balastrera y la posesionamos en la casa indígena como un trofeo a nuestros hermanos yupas. Como eso se hace en la vía principal, el viajero que llega y que ve la mudanza termina bajándose y también participando de la mudanza. Para defender esta maravillosa manifestación cultural están ellas, las cacicas del Festival de la Paletilla.
cacica también significa responsabilidad y compromiso, porque estoy representando a mi pueblo de Becerril, representando a la mujer becerrilera, una mujer que es echada para adelante, con nuestros hermanos indígenas, ahorita siendo cacica, uno aprende mucho de su cultura, de sus tradiciones, sus artesanías, y es muy hermoso todo esto. Para mí significa una mujer belleza que representa nuestros pueblos indígenas Yucpa. Y para preservarla, qué mejor que ellas, las caciquitas. Me siento muy orgullosa de representar mi cultura y mi niñez Yucpa. Me siento muy feliz y orgullosa de representar la niñez de mi pueblo. Celebramos lo que nos une y somos lo que vamos a mantener viva esta tradición. La cita es desde este 28 de enero hasta el 2 de febrero. Becerril los espera. Extenderle la invitación a todo el Cesar, a todo el Caribe y a todo Colombia. Y por qué no, parte del mundo que también nos visitan en estas festividades. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Estados Unidos, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde le entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz. En Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez defendió el derecho soberano del país a sostener relaciones diplomáticas con distintas ponencias. Y en Cuba fueron recibidos los restos de 32 militares muertos en Venezuela durante el operativo estadounidense. La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la situación política de Venezuela y el respaldo internacional a la oposición. Durante el encuentro, Machado entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump como gesto de agradecimiento por su apoyo a la causa democrática venezolana. El presidente Trump elogió a la líder opositora y calificó la reunión como positiva, pero descartó que pueda asumir el poder en Venezuela al señalar que no cuenta con los apoyos políticos necesarios en este momento. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país mantendrá relaciones con China, Rusia, Irán y Estados Unidos al señalar que se trata de un derecho soberano y una decisión de política exterior. Las declaraciones se dieron en medio de las tensiones diplomáticas luego de recientes cuestionamientos internacionales, aunque el gobierno insistió en que continuará buscando cooperación con distintos actores globales. Los restos de 32 militares cubanos fallecidos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela en el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro llegaron a La Habana, donde fueron recibidos con honores de Estado por autoridades del gobierno cubano. El acto incluyó una ceremonia oficial y el traslado de los féretros a instalaciones militares para rendir homenaje a los fallecidos. Continuando con más información, el precandidato presidencial Daniel Palacios anunció su desistimiento en hacer parte de la gran consulta por Colombia al expresar su inconformidad con las demoras y la falta de definición frente a su posible ingreso a esta coalición política. Palacios explicó que desde semanas atrás manifestó públicamente su interés en sumarse al mecanismo de consulta, tras recibir invitaciones en distintos escenarios. Sin embargo, afirmó que durante ese proceso no obtuvo respuestas concretas, lo que interpretó como una ausencia de voluntad política por parte del grupo. El precandidato también cuestionó el funcionamiento interno de la coalición, al considerar que limitar la participación de sectores que actúan de buena fe y cuentan con respaldo ciudadano debilita el ejercicio democrático. Consulta democrática y no para entrar a un club exclusivo. Si hubiera sabido que estaba aplicando un club exclusivo, pues probablemente no lo hubiera hecho. Y yo creo que al final del día ese es el engaño que se le está vendiendo al país, porque termina siendo no una consulta incluyente, sino una consulta excluyente. Y en ese sentido, pues nosotros continuaremos adelante con nuestro propósito. Aquí nosotros estamos defendiendo una causa, no estamos defendiendo cálculos políticos ni ambiciones políticas. Y esa causa es la de rescatar a Colombia, esa causa es la de derrotar a la criminalidad. Juan Manuel Galán explicó que la gran consulta por Colombia se ha desarrollado bajo lineamientos de apertura y coherencia política y subrayó que el ingreso de nuevos participantes está sujeto al acuerdo unánime de quienes ya hacen parte del proceso. Un requisito que en esta ocasión no fue alcanzado. Quiero ser muy claro, mi posición no es personal ni responde a diferencias individuales. Es una convicción política. La gran consulta no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia. Daniel Palacios avanzará en su aspiración presidencial por fuera de la coalición.
con la intención de competir en primera vuelta de manera independiente, a la espera de que la registraduría valide las firmas de apoyo a su movimiento político Rescatemos a Colombia. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. Alianza Valledupar recarga baterías para afrontar la liga. Los dirigidos por Uber Boder esperan ser más incisivos en el 2026. Daniel Ramírez informa desde la capital mundial del vallenato. Alianza Valledupar hace los últimos ajustes para lo que será su participación en este primer semestre del 2026, tanto en Copa como en Liga. Dialogamos con el presidente del club y las expectativas del equipo en este nuevo año. Alianza Valledupar pide pista y sueña con estar en lo más alto. Queremos que el equipo de Valledupar algún día sea campeón del fútbol, lo vamos a soñar. Estamos trabajando poco a poco para lograrlo, pero llevando un equipo joven, dinámico, y ese es el sueño, estar al final en lo más alto del podio. Los tripulantes de la aeronave sumaron horas de vuelo enfrentándose a un duro ciclón bananero. Después de ver aquí este amistoso que tuvimos con el Unión Magdalena, digamos que no estamos plenamente satisfechos, pero entendemos el momento actual del equipo. Lo que sí estamos muy contentos es en la forma en que sale jugando el equipo. Nos falta un poco más de volumen de ataque y de más oportunidades, pero eso lo va consiguiendo el profe. Poco a poco las turbinas de este jet toman fuerza para despegar bajo el timón de su capitán Uber Boder. Oye, estoy contento con mi equipo. Mire, siempre va a faltar y uno quiere más. Siempre queremos más. Pero tenemos un buen grupo. Ahora lo que hay que hacer es hacer equipo y que este equipo logre obtener un nivel competitivo ideal. Todo está listo. Solo faltan los pasajeros para emprender el viaje hacia la victoria. Queremos ver este estadio lleno de hinchas que apoyan al equipo de su tierra, al equipo de Valledupar, en la Alianza. Hay que acompañar al equipo, que este es un equipo nuevo y que tiene que empezar a crecer. Así que vamos para encima y espero que nos acompañen acá. El equipo vallenato iniciará el campeonato con 2 partidos de visitante, el primero contra Fortaleza en la ciudad de Bogotá. Desde el estadio Armando Maestre de Paballó, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Y en el primer partido de la final de la Superliga, Junior dejó escapar 2 puntos ante Independiente Santa Fe. El Junior de Barranquilla empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida de la Superliga colombiana. El conjunto visitante se fue arriba en el marcador con anotación de Hugo Rodallega en tiempo de adición, mientras que el empate rojiblanco llegó a los 73 minutos por intermedio de Teófilo Gutiérrez, desatando la celebración en las tribunas. Fue un compromiso intenso, disputado y con opciones para ambos equipos, que dejó la serie abierta de cara al juego de vuelta. Tras este resultado, Junior ahora se enfoca en su debut en la Liga Betplay, donde se estrenará este domingo como local frente al Deportes Tolima a partir de las 6:20 de la tarde, nuevamente en el Metropolitano. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Barranquilla, el Atlántico y el Caribe contarán con una agenda de planes cargados de carnaval, tradición y cultura para este fin de semana. La región Caribe se prepara para recibir la fiesta carnavalera este fin de semana. Esto arranca con el show de bando de Michelle Char el sábado 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla a partir de las 8 de la noche. Este evento contará con la presentación del grupo Nietzsche, Iván Villazón, Chelito de Castro y muchos más. Este mismo día se cumplirá el bando y coronación de la reina del carnaval de Santo Tomás, Shadia Navarro, a las 7 de la noche en el sector de El Parque, y en Uciacurí también se realizará a la misma hora la coronación de los Reyes 2026. Juan de Acosta también se suma al goce. Este sábado a las 7 de la noche será la noche de su majestad Diana Ricardo Arteta, con un tributo a la cumbia. Y el domingo 18 de enero en Barranquilla, los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, tendrán su bando y coronación en la Plaza de la Paz a partir de las 5 de la tarde con ingreso libre. Así que, caribeño, prográmate y alista la maicena porque el carnaval ya empezó.
Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Ahora en Supergiros ya puedes sacar tu NEC en cualquiera de nuestros puntos de venta. Somos la red más grande, cercana y lista para tus transacciones. Tenemos más de 2.000 puntos en el Atlántico esperando para atenderte. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Nuestra periodista y editora cultural Juliana Escorcia conversó con los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, quienes le contaron detalles de su bando y su coronación. Sharon Acosta, Joshua Ortiz, bienvenidos a Noticentro 1 Televista, el semillero de la tradición y la cultura de nuestro Carnaval 2026. Sharon, cuéntanos, ya estás a pocos días de tu bando y coronación soñada. Cuéntanos quiénes son los artistas invitados, cómo te vamos a ver en escena, todos esos detalles a los televidentes. Pues uno de los artistas invitados pues van a ser, por ejemplo, mi papá, que obviamente iba a estar en la coronación del Chico Acosta, mi abuelo Alcia Acosta, Maía, Juan Piña, Cris y Ronnie y algunos artistas invitados que invito a que vayan a la coronación para que no se los pierdan. Bueno, Joshua, cuéntanos por aquí, ¿cómo te has preparado todos estos días en esos ensayos de coronación y de tu bando? ¿Cómo han sido esos ensayos bien, que veo que están bien entregados y dándola toda? No, ha sido de mucho baile, de pura tradición, como es, de todo. ¿Y cómo te sientes? Ya estás a pocos días de vivir ese día soñado, ese sueño de este joven amante del Garabatico de la 8. No, me siento muy feliz y emocionado porque ya faltan poquitos días para nuestra coronación, así que a la expectativa. Eso. Bueno, Sharon, y háblanos acerca de ese homenaje que le van a hacer también a tu abuelito Alcia Acosta. ¿Cómo te sientes con este tributo que le van a rendir a tu abuelo? Pues para mí va a ser un honor enorme hacerle un homenaje tan lindo a mi abuelo y además en mi coronación, que no será lo mismo, porque un dato curioso es que mi abuela Ruth, que está en el cielo, soñaba tener una nieta, una hija, una sobrina reina, y ahora que lo soy, yo sé que desde el cielo está muy orgullosa. ¿Y cuántos grupos vamos a ver en escena o cuáles son esas comparsas que van a ser parte de este día soñado de ustedes? Pues como así en general habrán alrededor de 640 niños en escena y habrán demasiadas comparsas. Por ejemplo, estará el Garabatico de la 8, Julia Enrique Donado, Don Paola Donado y muchos más. Bueno, y vamos a despedirnos de esta entrevista con esa despedida que me encanta de ustedes al mismo tiempo, a la cuenta de 1, 2 y 3. Carnaval de los Niños 2026, un legado vivo. ¡Upa! Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz fin de semana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.